Los profetas constantemente llamaban al pueblo para que éstos sean leales a Dios, que se cuidaran de prácticas paganas, que poco a poco alejarían al pueblo de su Creador, introduciendo prácticas que causarían en el pueblo mayor desunión. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 2. Los 3 objetivos que se proponen para esta lección son: primero, entenderemos cuál es la raíz de la desunión. En el segundo, veremos algunos ejemplos que encontramos de desunión. Y por último, atenderemos al llamado que hace nuestro Señor. Primer objetivo: la raíz de toda desunión. En la palabra de Dios encontramos la siguiente promesa. El Señor le dice a su pueblo en Deuteronomio 28:1: si tú obedeces mis palabras, yo te voy a bendecir grandemente. Sin embargo, a pesar que el pueblo muchas veces le dijo al Señor: sí, obedeceremos, lamentablemente no cumplió con su parte, pues creían en el Señor, pero no creían en sus promesas, no confiaban en sus promesas. Y esto los llevó a actuar tal como dice Jueces 17:6 y 21:25. El pueblo hacía lo que bien le parecía, hacía lo que mejor creían hacer, pero lamentablemente eso estaba lejos de la palabra de Dios. Finalmente no destruyeron a las naciones como Dios les había ordenado y adoptaron 2 prácticas que terminaron destruyendo al pueblo. Jueces 2, del 11 al 13, dice que el pueblo adoptó la idolatría de las naciones paganas. Y los versículos del 5 al 7 del capítulo 3 explica que el pueblo comenzó a unirse en yugo desigual, algo que el Señor había prohibido. Entonces, esta práctica, esta desconfianza y consecuentemente la desobediencia a la palabra de Dios condujo al pueblo a la desunión. Segundo objetivo: ejemplos de desunión. Ahora la lección nos presenta 3 ejemplos de desunión. El pueblo de Israel seguía adoptando prácticas paganas y en Primera de Reyes vemos el primer ejemplo. Los versículos del 1 al 16 del capítulo 12 narran la historia de Roboam, cuando Jeroboam le pide que aminorara la carga que Salomón había puesto sobre el pueblo. Este rey no escucha a los ancianos, decide escuchar a los más jóvenes, aumenta la carga y en consecuencia la nación israelita se divide en 2, el reino del sur y el reino del norte. Esta división se llevó a cabo gracias a una mala decisión que tomó el rey Roboam. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, también encontramos ya en la iglesia cristiana ejemplos de división, pues muchos cristianos estaban sintiendo afinidad por diferentes líderes y dejaban de seguir a Cristo, a pesar que algunos pretendían hacer eso, pero en el fondo estaban causando división en la iglesia cristiana. Pablo les amonesta en su carta diciéndoles que solo debemos de seguir a Cristo. Por lo tanto, la iglesia cristiana estaba experimentando división porque simpatizaban más con el hombre que con el Señor Jesús. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, encontramos también otro ejemplo cuando Pablo advierte a la iglesia de Éfeso de los falsos maestros. Pablo había enfrentado mucha oposición y ya había visto cómo estos falsos maestros habían causado división en otras iglesias, y la lección la enumera esto en el día jueves. Por lo tanto, pide a la iglesia que cuiden la unidad y el evangelio, pues advierte que estos falsos maestros son en realidad lobos disfrazados de ovejas que introducen mentiras a la iglesia que al final terminan desviando al pueblo de Dios y causando desunión en la iglesia. Tercer objetivo: el llamado de Dios. En este objetivo enumeraremos 4 puntos que la lección propone para cuidar la unidad dentro de la iglesia, incluso dentro de la familia. Primer punto:
Jeremías 13, del 14 al 21. Aquí el Señor dice a su pueblo: convertíos, pueblo mío. Y es lo que todos deberíamos hacer, el arrepentimiento, buscar el perdón de nuestro Señor. Luego, en la segunda carta a Timoteo, Pablo también pone algunas sugerencias. Segunda de Timoteo 2:15 dice: Timoteo, tú tienes que estudiar y conocer muy bien la Biblia. No hay otra forma de conocer a Dios, de ser transformados por Cristo, a no ser que sea el estudio de la palabra de Dios. Y esto precisamente nos ayudará a salir o a enfrentar el error y las mentiras que falsos maestros pueden introducir. Entonces, lo segundo es el estudio profundo de la palabra de Dios. En tercer lugar, encontramos en el capítulo 3, versículos del 14 al 17, y Pablo le dice a Timoteo: obedece lo que dice la palabra de Dios. No basta con conocer, tenemos que poner en práctica, tenemos que vivir lo que la Biblia dice. Y por último, Santiago 1:5 nos recomienda: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Lamentablemente, Roboam no actuó con sabiduría. Si la hubiera pedido, el Señor hubiera librado de muchos problemas al pueblo de Israel. Nosotros podemos pedir al Señor y evitar tantos problemas, pues el Señor está dispuesto a ayudarnos. Con estos 4 ejemplos, nosotros entendemos lo siguiente. Primero, estamos confiando más en el Señor Jesús que en nosotros. Aprendemos a depender de Dios más que de la fuerza o capacidad humana. Por lo tanto, nos volvemos seguidores de Cristo, y en el afán de seguir a Cristo nos mantendremos unidos, porque el único que puede mantener la unidad es el Señor Jesús. Resumamos nuestra lección respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos de tu vida podrían estar separándote de Dios? ¿De qué forma los consejos de Pablo ayudarían a mantener la armonía en tu familia e iglesia? ¿Qué pasos necesitas dar para experimentar la unidad en Cristo? Finalmente, decidamos con nuestra familia o unidad de acción organizarnos para estudiar de manera sistemática la Biblia, buscando las promesas de Dios. Luego, compartamos las bendiciones que experimentamos. De esta manera, estamos finalizando un nuevo bosquejo. Muchas gracias por continuar confiando en este trabajo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.